Adelante. Los invito a tomar su lugar, por favor. A continuación, les presento al hermano Jorge Garay. Él nos presentará el tema La Biblia y solo la fe en Jesús. Adelante, hermano. Tiene una botella de agua, por favor. Muy amable, gracias. Agradezco honestamente, hermanos, al Señor la bendición, el privilegio de estar aquí compartiendo estas reflexiones. Agradezco al hermano Daniel Jiménez su invitación, aunque debo ser honesto y confesarles que estar aquí significa para mí una gran tentación. La tentación es hacer lo que hizo un diácono en Tennessee, en una iglesia donde el pastor había muerto y la iglesia decidió que el diácono más antiguo iba a predicar mientras tuvieran otro pastor. El hombre sabía que era una tarea cuesta arriba, que aún con sus mejores esfuerzos lo iban a comparar con el pastor, así es que se preparó muy bien para la tarea, para el siguiente domingo. Pidió a los hermanos que al siguiente domingo llevaran papel y pluma, porque iba a pedirles que hicieran algo con ellos. Llegó el domingo y el hombre dijo, ¿todos tienen su papel? Quiero que lo muestren, por favor. ¿Tienen su pluma? Aquí está, muy bien. Dice, voy a pedirles que hagan una reseña del sermón, una reseña crítica del sermón, que señalen todos los errores de dicción, de homilética, de hermenéutica, todas las fallas que pueden encontrar. Entre más dura sea la crítica, será mejor. Y la persona que haga la crítica más dura, esto es un concurso, ganará el primer premio, que consiste en la responsabilidad de venir el próximo domingo, pararse aquí y predicar el sermón. Así es que creo que por ahí van a repartir ahorita las hojas para que podamos hacer esa reseña. Hermanos, los tiempos del nacimiento de Martín Lutero, si quisiera poner, hermano, la imagen. Ok, la siguiente. Adelante. La siguiente, ok. Los tiempos del nacimiento de Martín Lutero eran difíciles. Eran las horas más oscuras de una larga y penosa gravidez. El norte de Europa, hacia el siglo XV, era una región vasta e incierta. Se desconocía el tamaño y la forma de la Tierra, el hemisferio occidental no existía y de hecho no existían mapas de Asia y de África, de las que grandes áreas eran señaladas con la antigua advertencia tierra de dragones. Dios gobernaba el mundo, era el creador del universo cuyo centro era el hombre. La naturaleza constituía algo sombrío y misterioso, no había más que unas cuantas leyes científicas. En general, el mundo se regía por los arbitrarios, milagros de la divina omnipotencia, y la pauta y meta divina de la vida era la redención de los pecadores para hacerlos llegar al reino celestial del que Adán y Eva habían salido. El mundo terrenal era tan solo un campo de prueba. Al finalizar la Edad Media, la humanidad, atada a la tierra y sujeta a los caprichos de la naturaleza, era supersticiosa como había sido siempre, inclinada a aplacar una deidad insondable, a exorcizar demonios con anatemas. La gente se estremecía ante un Dios poderoso que había enviado a su propio Hijo. Si quiere pasar, hermano, la siguiente escena, por favor. Un Dios poderoso que había enviado a su Hijo a sufrir el atroz suplicio de la cruz ante la inescrutable voluntad que había ordenado la muerte de cientos de miles de personas por una peste inexplicable. La siguiente imagen es un cuadro de Bruegel en donde se presenta la situación de la peste negra en Europa, en el que murieron decenas de millones de seres humanos en todo el viejo mundo, desde Asia Central hasta Europa, una situación terrible. Así era la Europa. La siguiente imagen, por favor. Así era la Europa en la noche del 11 de noviembre de 1483, cuando nació el segundo hijo de Hans y Margareta Luther,
sucedió en la aldea sajona de Eisleben. Era el día de San Martín, el patrono de la bebida y de la alegría, y el niño fue llamado con ese nombre en su honor. Siendo sinceros, Martín Lutero guardó media fidelidad a San Martín. Era el patrono de la bebida y de la alegría. Lo de la alegría no se le daba muy bien, al menos en una etapa de su vida, pero lo de la bebida sí. Como buen alemán, tenía un tarro de 4 litros y cada litro estaba grabado con una oración. El credo, el Ave María, el Padre Nuestro, y al fondo estaba el Yo Pecador. Y decía Martín Lutero que Melanchthon siempre llegaba al credo y se aturdía, y decía Lutero: yo sí le alcanzo al Yo Pecador. Entonces tenía media lealtad hacia su santo patrono. Eran días difíciles, el temor campeaba por donde quiera. El incentivo de la vida recta era más el temor del fuego del infierno que el deseo del paraíso. Se medía la virtud humana con castigos, se medía la virtud humana y con castigos se inculcaba el saber. Con cilicios y ayunos los ascéticos ganaban el cielo. A los niños se les vapuleaba antes de que tuvieran uso de razón. Los amos azotaban a sus siervos y aprendices, y a los criminales se les sometía a toda clase de torturas. El asesinato se castigaba con la muerte en aceite hirviendo, y a los traidores se les descuartizaba. La herejía se castigaba con la hoguera. Muchos crímenes se castigaban con el estrangulamiento ante el piadoso regocijo del pueblo. Eran tiempos muy, muy oscuros. Así es que, aunque nadie lo sabía, la Europa medieval vivía los estertores de su agonía. Para bien o para mal, el mundo cambiaría de manera inminente y la vida como se conocía sería transformada en todos sus órdenes, incluido el religioso. Los portugueses habían superado ya el Cabo Bojador y se habían establecido en Senegal hacia 1440. Constantinopla había caído a manos de los turcos en 1453, lo que generó un flujo de eruditos griegos que llevaron el saber clásico a la Europa latinizada, saber del que tenían nociones por las traducciones árabes que venían de la España islámica, pero cuando se reencontraron con el saber clásico fue una transformación del mundo. Europa se transformó, se topó de pronto con el saber griego, y esto le hizo llegar a buscar las fuentes mismas del cristianismo, es decir, el Nuevo Testamento griego. El Renacimiento prometía al mundo un nuevo día, prometía la repristinación de las glorias de la antigüedad grecolatina, aunque estaba inconsciente de los alcances de su promesa. Si nos cambia de imagen, hermano, por favor. Ahí están los padres de Lutero, la siguiente. La imprenta produjo milagros inmediatos. Hacia 1450 en Europa había 100,000 manuscritos. Hacia 1500 había 9 millones de libros. Ahora generaciones nuevas y abiertas a ideas distintas empezaron a cuestionar el orden social y a la iglesia misma. ¿Quién hubiera imaginado que de un mundo así nacería un profeta que llevaría a la cristiandad a revisar los fundamentos mismos de su fe? Una nación atomizada como Alemania, que empezaba a adquirir sentido de identidad y de pertenencia y empezaba también a desarrollarse económicamente, se descubrió de pronto interpretando el papel de la vaca de la iglesia y a los italianos en el papel de sus ordeñadores. Lutero diría en uno de sus escritos: esos italianos que se burlan de los buenos y leales alemanes, esos italianos vivarachos, astutos, desenvueltos, sin escrúpulos ni fe, ni seriedad ni profundidad, y que con el pretexto de servir a los grandes intereses de la cristiandad, solo sirven a sus propios apetitos. La siguiente imagen, por favor. Pero el camino, esta fue la casa, hermanos, donde nació Lutero. Obviamente, cuando Lutero nació allí era una choza. La casa se edificó cuando su padre adquirió prosperidad económica al dedicarse. Era un campesino que se dedicó a la minería, después concretamente a la fundición de metales,
y logró cierta prosperidad, y es la casa en donde nacería el reformador. Pero si el camino de Europa a la emancipación de las sombras del medievo no fue fácil, el peregrinaje espiritual de Lutero tampoco lo fue. Su vida fue realmente la odisea de un alma atormentada, un buen ejemplo de los medios de los que Dios se vale para atraer a los hombres hacia Él. Lutero nació en la casa de un minero pobre. Las circunstancias de su nacimiento no parecían las adecuadas para el lugar que ocuparía en la historia, pues como uno de sus biógrafos diría: este es el camino ordinario de la providencia. Los principios y los instrumentos son humildes, pero los fines son gloriosos. Dios, para hacer grandes cosas, se sirve generalmente de hombres humildes y de poco nombre. El reformador de Suiza, Zwinglio, nació en la choza de un pastor de los Alpes. Melanchthon, el teólogo de la Reforma, en la tienda de un armero, y Lutero en la choza de un minero pobre. 38 años después, ese hombre de origen humilde, vestido con un hábito prestado, pues el suyo estaba demasiado raído, se pondría en pie en Worms, delante de los poderes del mundo, declarando su objeción de conciencia. Cuando el emperador Carlos V lo vio entrar, lo vio con burla y le dijo a alguien que estaba a su lado, decía: ¿esto es un reformador? De cierto, no será este el que me haga hereje. Pero cuando el hombre abrió su boca, dijo: puesto que su majestad y sus señorías piden una simple respuesta, la voy a dar sin cuernos y sin dientes. Si no se me convence mediante testimonio de las Escrituras y la clara razón, porque no creo ni en el Papa ni en los concilios, puesto que es evidente que han errado y se contradicen. Estoy convencido por mi conciencia y estoy prisionero de la palabra de Dios. Por tanto, no puedo ni quiero retractarme, ya que no es justo ni seguro hacer nada en contra de la conciencia. Que Dios me bendiga. Fue una declaración contundente. Dicen los biógrafos de Lutero que antes de entrar a comparecer ante el emperador, un capitán español le puso la mano en el hombro y le dijo: frailecillo, frailecillo, ¿cuánto más valor necesitas para entrar allí que el que nosotros necesitamos para ir al campo de batalla? Pero si Dios te ha hablado, ve, porque Él estará contigo. Y ustedes saben la historia. Le presentan sus escritos y le piden dos respuestas solamente. ¿Usted escribió esto? ¿Sí o no? Sí. Segundo, ¿revoca? Quiero argumentar porque usted no viene a discutir. Usted viene a decir si se retracta o no. Pidió tiempo, le dieron un día, al siguiente día se repitió el ritual y entonces contestó: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, porque yo me convencí por las Escrituras y por la simple razón, no por papas y concilios que a menudo se han contradicho entre sí. Puesto que me piden una respuesta simple, la voy a dar sin cuernos y sin dientes. No quiero ni me voy a retractar de nada. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me bendiga. Pero mientras llegaba ese día, la formación de Lutero sería tan dura como solía ser en aquellos tiempos. La siguiente imagen, por favor. Justo L. González dice al respecto: la niñez del pequeño Martín no fue feliz. Sus padres eran en extremo severos con él, y muchos años más tarde él mismo contaría con amargura algunos de los castigos que se le habían impuesto. Durante toda su vida fue presa de periodos de depresión y de angustia profundas, y hay quien piensa que esto se debió en buena medida a la austeridad excesiva de sus años mozos. En la escuela sus primeras experiencias no fueron mejores, pues después se quejaría de cómo había sido golpeado por no saber sus lecciones. Aunque todo esto puede exagerarse, no cabe duda de que dejó huella permanente en el carácter del joven Martín. Martín Lutero tenía una cualidad. José Luis Martínez, el último descendiente de Martín Lutero, alemán pero con nombre español,
dice que él tuvo la costumbre de escribir desde niño todas sus vivencias. Y es verdad, hermanos, sabemos todo lo que pensaba, lo que sentía, y es muy fácil criticarlo porque era muy honesto en sus escritos. No tenemos lo mismo de sus adversarios, no eran tan sinceros para expresar sus vivencias o sus temores, y Martín Lutero platicaba de cómo sus padres incluso lo sangraban o cómo sus maestros lo golpeaban cuando no sabía la lección. Pero no todo fue malo en esta etapa de la vida de Martín. En Magdeburg, donde recibió la educación elemental, escuchó por primera vez al agustino Andreas Prolls hablar de la necesidad de reformar la religión de la Iglesia. La voz de este agustino era una más del coro que clamaba la reforma de una iglesia que se sentía intocable y monolítica. Y estos reclamos no eran infundados. La crisis de Aviñón, llamado el cisma occidental, puso en evidencia, la siguiente imagen, gracias, puso en evidencia que la iglesia occidental no era ni una ni monolítica, y que la corrupción y las desviaciones de la costumbre de la jerarquía eclesiástica habían dejado de ser algo extraño para convertirse en parte de la naturaleza misma de una institución que además se suponía sagrada. Cuando a la vuelta del siglo XV la cabeza de la iglesia se vio dividida en 3 coronas distintas, 3 papas a la vez, cada uno reclamando su propia legitimidad, se daban los campanazos necesarios para llamar a una profunda reforma institucional. Cuán inconsciente era el pequeño Martín, quien sin buscarlo, un día se convertiría en uno más de los que llevarían a la cristiandad a la reforma. Pero antes de que eso sucediera, debía prepararse para la tarea. Todavía tenía que convertirse, como se decía en aquel tiempo, en un verdadero sabio. De modo que el paso de Lutero por las siguientes etapas de su formación fue brillante, y en 1501 fue enviado por su padre a Erfurt, a la universidad, donde recibiría una bendición inesperada. La siguiente imagen, por favor. Recibió la bendición de descubrir la Biblia, concretamente la Vulgata. Hasta entonces, Lutero creía que los evangelios y las epístolas, que serían los domingos y los días festivos en misa, constituían toda la Sagrada Escritura. Pero ahora tenía acceso a capítulos y a libros enteros cuya existencia no tenía ni la más remota idea, así que literalmente devoró su contenido. Fue también en ese tiempo cuando recibió la influencia de Nicolás de Lira. Se dice que era un judío converso quien lo introdujo a los escritos de Shlomo Yitzhaki, es decir, Rashi, y le llevó a una nueva interpretación del Antiguo Testamento. Fue tan grande la influencia de Lira en la exégesis de Lutero que se acuñó después una frase latina que dice si Lira non lirasset, Luterus non saltasset. Si Lira no hubiera tocado, Lutero no hubiera bailado. Lo responsabilizaban en parte de lo que había sucedido después. Y fue también el tiempo en el que recibió la influencia de Guillermo de Ockham, quien había enseñado que las verdades del cristianismo no pueden ser demostradas por medio de la razón, sino que tienen que ser aceptados por la fe y por la autoridad de la Iglesia. Hermanos, Ockham era un escolástico, pero cuestionaba que la verdad divina pudiera conocerse por la razón. Decía, tiene que ser por la fe y tiene que ser por el consenso de la Iglesia, por el consenso de la fe. Así es que no hay ninguna duda, hermanos, de que fue una influencia poderosa para el desarrollo de su concepto de la justificación por la fe. Y aunque Lutero se distanció después del escolasticismo, decía o reconocía, soy discípulo de la escuela de Ockham. Finalmente el joven Lutero se doctoró en filosofía en 1505, cuando contaba con 21 años. Aquí hay discrepancia entre los autores. Ken Scott Lateret dice obtuvo su máster. Hay problemas para las equivalencias académicas con nuestro tiempo. Y cuando vemos, hermanos, la publicación de las 95 tesis, se acredita como maestro
en artes y en Sagradas Escrituras, no como doctor. Entonces hay discusión sobre eso, pero independientemente de eso, Herr Hans Luther tenía planes para su hijo. Quería que fuera abogado. Él había tomado la decisión de que fuera así. Sin embargo, hubo dos acontecimientos que cambiaron el rumbo de la vida del joven doctor. Durante su tiempo de estudiante, Lutero tuvo dos encuentros cercanos con la muerte. El primero fue una enfermedad grave por los rigores académicos que lo llevaron a hacer su testamento, a pedir un confesor y encomendar su alma al Creador. Recibió la visita de un viejo sacerdote, quien le alentó diciendo: mi querido bachiller, cobra ánimo, porque no morirás de esta enfermedad. Nuestro Dios hará de ti todavía un hombre grande, que dará consuelo a muchísimas almas, porque Dios pone de vez en cuando su santa cruz sobre los hombros de aquel a quien ama y quiere preparar para la salvación. Y si la llevas con paciencia, aprenderás mucho de la escuela de la cruz. Es evidente, hermanos, que este monje era discípulo de Tomás Kempis. Su segunda experiencia cercana a la muerte fue decisiva. El joven Martín fue sorprendido por una tormenta eléctrica, en medio de la cual clamó angustiado: Santa Ana, ayúdame, me haré monje. Le hizo al monje un tiempo, es decir, tardó en decidirse, pero llegado el momento, tomó su decisión. Ese era el camino de la salvación en esos días. Cuando alguien quería escapar del juicio divino, los caminos eran el convento, el monasterio, las oraciones, los ayunos, las vigilias, las mortificaciones y muchas otras obras meritorias. Roland Benton, uno de los biógrafos de Lutero, dice al respecto: Tomás Aquino declara que tomar los hábitos era un segundo bautismo que restauraba al pecador al estado de inocencia del que gozaba cuando fue bautizado por primera vez. Era popular la opinión de que si un monje volvía a pecar después de tomar los hábitos, gozaba de privilegios particulares, porque en su caso el arrepentimiento lo llevaría a la restauración del estado de inocencia. El monasticismo era el camino por excelencia hacia el cielo. Lutero sabía todo esto cuando joven cualquier joven que tuviera ojos comprendía lo que esto significaba. Podían verse ejemplos vivos en las calles de Erfurt. Allí estaban los jóvenes cartujos, apenas muchachos pero ya envejecidos por los ayunos. En Magdeburg, Lutero vio al demacrado príncipe Wilhelm von Anhalt, que había abandonado los salones de la nobleza para convertirse en un fraile mendicante y andaba en las calles llevando un saco de mendigo. Como cualquier otro hermano, realizaba trabajo manual en el claustro. Con mis propios ojos lo vi, decía Lutero. Yo tenía 14 años cuando estuve en ese lugar. Lo vi cargando su saco como un asno. Se había desgastado tanto por el ayuno y la vigilia que parecía un espectro, apenas huesos y piel. Nadie podía mirarlo sin sentir vergüenza por su propia vida. No fue la excepción. En la colonización de México encontramos sorprendentes testimonios como el del franciscano Jacobo Decio o Jacobo Daciano, hijo del rey Juan I de Dinamarca, que abandonó la corte para convertirse en misionero y en Michoacán fundó los pueblos de Azacapo y Tarecuato en 1567. Hablaba danés, alemán, español, latín, hebreo, griego, náhuatl y purépecha. Era políglota y se murió en Tarecuato. Algo increíble. Así que, sin avisar a sus padres, después de despedirse de sus amigos, abandonar sus pertenencias, la noche del 17 de julio de 1505, el joven Martín tocó la puerta del monasterio de los Agustinos de Erfurt y la puerta se abrió, se cerró tras él, separándolo de sus padres, de sus amigos, del mundo, y la tétrica comunidad de monjes le saludaba como hermano. Martín tenía 21 años y 9 meses. Esto nos lleva, hermanos, al siguiente punto. Si nos ayuda, hermano, por favor.
a su lucha contra la Anfechtungen, una palabra bien difícil de traducir. Vamos a hablar de eso. Para el novicio Martín, quien cuando ingresó a la orden de los agustinos se hizo llamar hermano Agustín y después se avergonzó porque consideraba que era demasiado presuntuoso, el primer año en el claustro fue tranquilo. Decía Lutero, el diablo estuvo muy quieto, pero la paz no duraría para siempre. La experiencia que desencadenaría sus crisis depresivas sería el terror de lo sagrado, la celebración de su primera misa. Uno de sus biógrafos describe la escena de la siguiente manera: el día comenzó con el tañer de las campanas del claustro y el canto del salmo Cantada al Señor, cántico nuevo. Lutero ocupó su lugar en el altar y empezó a recitar la parte introductoria de la misa hasta llegar a las palabras: te ofrecemos al Dios vivo, eterno y verdadero. Tiempo después, Lutero mismo se refería a ese momento. Al llegar a estas palabras, me quedé consternado y transido de terror. Pensé para mí, ¿con qué lengua me dirigiré a tal majestad? Viendo que los hombres tiemblan ante la presencia de príncipes humanos, ¿quién soy yo para elevar mis ojos a la divina majestad? Los ángeles lo rodean, a una señal suya tiembla la tierra, y yo, miserable e insignificante enano, he de decir que necesito esto o pido aquello, porque soy polvo y ceniza, y estoy lleno de pecado, y estoy hablando al Dios vivo y eterno. Claro, Lutero no era la única persona que luchaba con el terror de lo divino. La piedad medieval tardía, de la que él era parte, veía principalmente a Cristo como un juez vengador. Hizo que el terror espiritual, la culpa y la depresión fueran la prueba de muchos. Los monjes hablaban de esta experiencia y la llamaban el baño del diablo. Aún el venerable Kempis, Tomás de Kempis, uno de los monjes que mejor conoció el corazón de Cristo en el medievo, escribía de esas experiencias un comercial. Descárguese si no lo tiene, el PDF de La imitación de Cristo. Es una joya, es una delicia disfrutar ese libro. Era el devocional de Lutero, era el devocional de Carlos Spurgeon, vale la pena leerlo. Fíjense lo que decía uno de los hombres que mejor conoció el corazón de Cristo en la Edad Media. Tus juicios, oh Señor, me aterran como un espantoso trueno, estremeciéndose todos mis huesos penetrados de temor y de temblor, y mi alma queda despavorida. Estoy atónito, pues los cielos no son limpios ante tu presencia. Si en los ángeles hallaste maldad y no los perdonaste, ¿qué será de mí? Cayeron las estrellas del cielo, y yo, que soy polvo, ¿de qué presumo? Aquellos cuyas obras parecían dignas de alabanza, cayeron al profundo, y los que comían pan de ángeles vi deleitarse con manjares de animales inmundos. Lutero empezó entonces su lucha contra la Anfechtungen. ¿Qué significa esta expresión y qué papel tuvo en el descubrimiento espiritual de Lutero? Anfechtung, en el alemán moderno, significa ataque, lucha, oposición, tentación. En el ámbito legal es traducido como protesta, réplica, contradicción, objeción, veto. En el contexto concreto de Lutero, era el término empleado para describir sus abrumadoras pruebas espirituales, su terror y su desesperación y sus crisis religiosas. En el corazón de su lucha estaba la sensación, el aterrador sentimiento de que Dios lo iba a juzgar y lo iba a condenar en cualquier momento. A raíz de tal emoción surgió el sentimiento de una profunda tristeza y la sensación de que Dios lo había abandonado. Era un ataque agudo de lo que los rabinos llamaron Haster Panim, que significa el ocultamiento del rostro. Si usted lee el Salmo 44:23, Isaías 45:15, entre muchos otros pasajes, encontrará que los salmistas le dicen a Dios: ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué llamo a ti y no me respondes?, le decía Job. Y le decía a Jeremías, le decía, verdaderamente eres un Dios que te encubres y salvas. Decía,
Dios esconde su rostro para revelarse de esa manera como salvación. De modo que el problema de Lutero no eran dudas intelectuales o dubitaciones ministeriales, eran dudas religiosas que se apoderaban de todo su ser, pero las luchas con el adversario que acompañarían a Lutero toda su vida. Fíjense lo que escribió antes de morir. Pido esto, lo dijo en su testamento, pido esto porque temo que cuando el diablo ya no pueda molestarme a mí, traslade sus ataques a Catalina, porque ella ha sido y es todavía, alabado sea el Señor, mi verdadera y fiel esposa. Cuando Lutero se casó con Catalina, dice, no la amaba. Se casó porque tenía que poner el ejemplo. E incluso escribió que lo que había cambiado es que cuando se casó volteaba al otro lado de la cama y veía unas trenzas rubias. Era lo único que había cambiado. Pero cuando fueron conociéndose y amándose, formaron una familia, 6 hijos y 11 hijos adoptivos, hijos de mártires del Evangelio que llegaron a la casa de Martín Lutero. Y Lutero en su testamento decía, tengo miedo de que cuando el diablo ya no me pueda molestar a mí, moleste a mi amada Catalina. No será la última vez que alguien luche con el temor de Dios. 500 años después de Lutero, y hablando con honestidad de su peregrinaje espiritual, el padre Henri Nouwen, y le debo que me haya introducido al estudio de este autor, dice algo muy interesante. Escuche usted por favor con atención y revise su alma a la luz de estas palabras. Fue entonces cuando vi claro que ni mi formación teológica ni mi formación espiritual habían sido capaces de librarme de la idea de un Dios Padre que seguía amenazándome y amedrentándome. Todo lo que había aprendido acerca del amor del Padre no me había permitido abandonar la idea de una autoridad que tenía sobre mí y que utilizaría ese poder según su voluntad. De alguna manera el amor de Dios hacia mí estaba limitado por mi miedo hacia el poder de Dios, y lo más prudente era mantenerse a distancia a pesar de que mi ardoroso deseo era acercarme a Él. Sé que este sentimiento es compartido por muchas personas. He visto cómo el miedo a convertirse en víctima de la venganza y el castigo de Dios ha paralizado vidas intelectuales y emocionales de mucha gente. Independientemente de la edad, de la confesión de fe, del estilo de vida, el miedo a Dios es una de las grandes tragedias humanas. Hermano, lo escribe un sacerdote católico 500 años después de Lutero. Vamos al siguiente punto. Si cambiamos de imagen, por favor. Los conflictos religiosos de Lutero lo acompañaron a lo largo de sus años, pero afortunadamente contaba con la ayuda del mejor médico posible, el vicario de la Orden de los Agustinos y su confesor personal, el padre Johann von Staupitz. El vicario conocía los remedios prescritos por los eruditos del pasado para tratar las dolencias del alma y tenía además una cálida vida religiosa que le hacía simpatizar compasivamente con las debilidades de los demás. El doctor Staupitz pudo intuir las capacidades latentes en Lutero y le ofreció 2 valiosos recursos para salir de su crisis y desarrollar sus capacidades. Y estos fueron el trabajo pastoral y el acceso a la palabra de Dios. Pero cuando el padre Staupitz notificó a Lutero su decisión de enviarlo a estudiar el doctorado, el joven sacerdote tartamudeó 15 razones por las que no podía hacerlo y terminó gritando: «Tanto trabajo me va a matar». Pero su confesor le dijo: «Tranquilo, muy bien, Dios también tiene trabajo en el cielo para hombres inteligentes». Pero cuando Lutero supo que lo habían nombrado como pastor, como párroco, casi se infarta, pues un joven al borde del colapso nervioso por sus problemas religiosos iba a ser nombrado maestro, predicador, consejero y doctor de almas enfermas. Von Staupitz sabía lo que hacía. En los hechos le estaba diciendo: médico, cúrate,
curando a los demás. Sería entre los años de 1515 y 1517 cuando, enseñando la carta a los romanos, Lutero llegó a un pensamiento que abrió sus ojos y cambió su vida. Leyó la referencia que San Pablo hace al profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá. No era la primera vez que escuchaba este texto. De hecho, en 1510, durante todo su viaje a Roma, cuando hacía su peregrinaje visitando diferentes iglesias y subía las escalinatas de las basílicas, en su mente retumbaban las palabras: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. No alcanzaba a entender su significado. Lutero dice: lo leía más bien como un recordatorio del juicio divino. Con ardiente anhelo deseaba comprender la epístola de Pablo a los romanos, y lo que me lo impedía era la expresión la justicia de Dios, pues la interpretaba como aquella justicia por la cual Dios es justo y obra justamente al castigar al injusto. Mi situación era que, a pesar de ser un monje intachable, estaba ante un Dios como pecador con la conciencia inquieta, y no podía creer que pudiera aplacarla con mis méritos. Pero pues no amaba yo al Dios justo que castiga a los pecadores, sino que más bien lo odiaba y murmuraba en contra de él. Sin embargo, me así de Pablo y anhelaba saber ardientemente lo que quería decir. Finalmente el Señor reveló el significado de la justicia de Dios. Lutero escribiría después: por el Evangelio se revela la justicia que vale delante de Dios, por la cual, según su libre gracia y compasión, nos justifica por la fe. Luego sentí que había nacido de nuevo y había entrado a las puertas del paraíso mismo. Este pasaje se hizo en verdad para mí la puerta del paraíso, porque la justificación y la salvación de la persona no es por obras ni por leyes, sino por la palabra de Dios. Esto es por la promesa de su gracia y por la fe, para que la justicia también sea de Dios. Así es que el texto del profeta Habacuc, comentado por su hijo Pablo, se convirtió en el eslogan de la Reforma en la boca de su nieto Martín. Dada la importancia del texto citado, surge la pregunta: ¿qué es la fe en el contexto del profeta Habacuc? En su etimología, la palabra fe, emuná, proviene de la misma raíz de la que vienen palabras como amén, verdad o nodriza. El término significa básicamente ser firme, ser estable, implica tanto fe como fidelidad e incluso también adiestramiento. Dicen los que saben, citando a San Pablo, Pablo dice que Dios nunca ha dejado al mundo sin testimonio de sí. Y dicen los que saben que toda la verdad que haya en cualquier religión del mundo viene del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el Talmud. Dice: Moisés dio la ley en 613 preceptos, David lo redujo a 11, Isaías a 6, Miqueas a 3, Amós a 2 y Habacuc a 1. El justo por la fe vivirá. Pero es innegable que junto a la Biblia, la segunda influencia decisiva en la Reforma fue Agustín de Hipona. Yo no sé si ustedes sepan, hermanos, la Iglesia Católica desarrolló un instituto para estudios agustinianos en el siglo XIX, porque pretendieron arrebatarnos el monopolio de San Agustín. Es curioso, hermanos, porque hay evangélicos que escuchan San Agustín y piensan: está hablando del catolicismo. Pero la opinión católica es la contraria. Los protestantes se apoderaron de San Agustín y han producido obras brillantes, hermanos, eruditas sobre los escritos de Agustín de Hipona. Bueno, Agustín fue un hombre de fe. De hecho, al igual que Martín Lutero, creyó por la carta a los romanos y escribió mucho sobre la relación entre la fe y la razón. Con frecuencia Agustín citaba a Isaías 7:9, donde la Vulgata y la Septuaginta traducen: a menos que creáis no entenderéis, texto que la Reina Valera 60 traduce con más fidelidad:
si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Agustín citaba este texto para sostener la necesidad de creer para entender. Priorizaba obviamente la fe, pero paralelamente sostenía la necesidad de entender para creer. Agustín lo dice en una de sus cartas. Debo hacer un paréntesis y decirles que es muy difícil leer a San Agustín, es muy compleja su redacción y casi siempre tenemos que parafrasearlo porque es muy enredada su manera de escribir. Así es que voy a rogarles paciencia solo para citar lo que él dice sobre la fe, la relación de la fe y la razón. En vano oiremos predicar cosas verdaderas si la fe si la fe no revistiese de piedad. Nuestro corazón, antes de que la razón crítica nos haga ver que son falsas las ficciones que abrigamos. La razón nos avisa desde afuera, mientras la verdad nos ilumina interiormente. La fe desempeña el papel que le toca y gracias a esa preparación, la razón encuentra algunas de las verdades que buscaba. Luego a la razón falsa hay que anteponerle no solo la razón verdadera que nos hace entender lo que creemos, sino también la fe misma que tenemos en aquello que no entendemos. Lo que Agustín de Hipona decía en otras palabras es que tienen que estar enlazadas. Y hermanos, el punto de vista del judaísmo rabínico es idéntico. Ellos sostienen exactamente lo mismo, la importancia de creer, pero la importancia también de entender. Pero regresando a nuestro asunto, como señalamos anteriormente, Lutero escribió que con ardiente anhelo deseaba comprender la carta a los romanos y la fe le abrió los ojos para el entendimiento. Desde entonces ya no vería más a Cristo como a juez, sino como a Salvador. Vio que el amor y no la ira fue el motivo de su misión y de su obra, que el perdón de los pecados es un libre don y que la relación entre él y el alma y por su mediación entre el alma y el Padre se expresan por el término fe. Lutero entendió finalmente que la fe era la puerta a través de la cual Dios llevaba a los hombres al encuentro con Él. Romanos 1:16 llevó a Lutero a redescubrir la doctrina bíblica, la justificación por la fe y con ello encontrar el gozo de la libertad. Pero para Lutero, la fe no era un asentimiento intelectual solamente, como habían sostenido los escolásticos. Era más bien la respuesta agradecida y sincera del ser humano al amor de Dios en Cristo. Era plena confianza en Dios. Para los escolásticos tenía una dimensión intelectual. Para Lutero, junto con otros autores católicos de este tiempo, hermanos, tenía una dimensión más espiritual. Es sorprendente, hermanos, encontrar que la teología de la cruz fue predicada también por Teresa de Ávila. Cuando uno ve sus poemas, son muy luteranos, entre comillas, con todo y que Teresa de Ávila, cuando supo que habían matado a los hugonotes, dijo, gracias a Dios que mataron a esos herejes, ¿no? Pero hermanos, cuando uno ve, se da cuenta, compartían un contexto religioso y cultural común. Eran hijos del mismo siglo y por eso compartían muchos elementos de la fe. Esta fue la respuesta divina a las angustias de un monje atormentado. A partir de ese momento se tomó de la fe y después diría, no pongo mi confianza en ningún hombre de la tierra, ni en mí mismo, ni en mi padre, ni en mi educación, ni en mi riqueza, ni en mi piedad, ni en nada que poseo. No pongo mi confianza en ninguna criatura del cielo o de la tierra. Me arriesgo a poner mi confianza en el uno y absoluto, incomparable Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. No temo ninguna perversidad del diablo y de su compañía, pues mi Dios está sobre todos ellos. Creo, aun si soy pobre, ignorante, indocto, despreciado o en necesidad de todo, pues esta es mi fe y habrá de remontarse sobre todo lo que es y lo que no es, sobre el pecado y la virtud y todo lo demás, para que continúe siempre puramente una fe en Dios, como me constriñe el primer mandamiento.
No pido a Dios una señal para tentarle. Confío en el primer mandamiento. Tomo en cuenta lo mucho que hizo por mí y me refugio en esa fe. Cuando Martín Lutero, hermanos, escribía sobre su fe, la entendía en términos de una entrega incondicional y de una respuesta agradecida del alma redimida. Tenemos que pensar entonces ahora, ¿qué significa esto para nosotros? 500 años después, ¿qué significa la justificación por la fe? Como sabemos, el asunto del tráfico de las indulgencias desencadenó la protesta de Lutero y la propia Reforma protestante. Pero ¿cómo llegó la Iglesia a semejante escándalo? A manera de resumen, la evolución del sistema de indulgencias puede expresarse en la siguiente cita. El arrepentimiento planteaba un antiguo y difícil problema teológico. Su solución depende en gran parte de un justo equilibrio entre la causa interna y el efecto externo, entre la teoría y la práctica, entre la instrucción de la Iglesia y la instrucción secular. A principios del siglo XVI este equilibrio se había perdido a causa del sistema de las indulgencias. En un principio la indulgencia consistía en la conmutación de actos de reparación, que acompañaban al sacramento de la penitencia. A principios de la Edad Media, libros penitenciales célticos y germánicos habían introducido ideas profanas, abusando de la posibilidad de conmutar ofensas morales por limosnas. Voy a hacer un paréntesis aquí. Se piensa que esta idea de pagar por los pecados la introdujeron tratados celtas y germánicos, pero tienen paralelos en el pensamiento rabínico. En el pensamiento rabínico, los sabios de Israel discutieron si ojo por ojo y diente por diente podía aplicarse a rajatabla y llegaron a la conclusión de que no. Si se aplicara, perdón hermano, si yo le hiciera perder un ojo por un golpe y se aplicara ojo por ojo y diente por diente, usted pierde porque mi ojo es miope y el suyo no. Si yo le tumbara un diente y me quitaran uno a mí, a lo mejor usted pierde porque mi diente está cariado y el suyo estaba sano. Y entonces los rabinos dijeron, no se puede aplicar así, tiene que haber compensaciones económicas. Y se pagaba por 5 conceptos, si mal no recuerdo: por la lesión, por el dolor generado, por la atención médica, por el tiempo que se había dejado de trabajar y por la vergüenza pública. ¿Cómo se cotizaba eso? Muy fácil. ¿Cuánto vale un esclavo con un ojo y cuánto vale con 2? La diferencia es el valor de un ojo. ¿Cómo se cobraba el dolor? ¿Cuánto está dispuesto a cobrar una persona para que le hagan eso? Eso vale el dolor. En la atención médica es mucho más fácil. Entonces, posiblemente esto vino de un contexto pagano, pero tiene paralelos en el pensamiento rabínico. Lo cierto, hermanos, es que papas cuyas situaciones económicas eran apuradas empezaron a promulgar jubileos otorgando indulgencias, como el Papa Bonifacio VIII en 1300, lo cual se convirtió en un éxito económico. A partir de allí los papas no dejaron de poner la mirada en la posibilidad de conseguir recursos de esa manera. En 1343 el Papa Clemente VI proclamó una bula llamada Unigenitus, en la que decía que Cristo adquirió un tesoro para la iglesia militante. Entre paréntesis, hermanos, busqué esta bula en latín, en español, y no encontré. No existe, al menos no que yo sepa. Encontré una traducción portuguesa de una versión inglesa de la versión latina, y fue necesario pasarla al español, y en las notas por ahí está la frase concretamente que nos interesa, y era la idea de que Cristo había comprado un tesoro de indulgencias para su iglesia. En el cielo, en pocas palabras, significaba
hay un tesoro acaudalado por los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos que están a la disposición del romano pontífice, y de esa manera se podía comprar perdón, se llegó al punto de perdón contractual. Bueno, ¿qué significa este tema de la justificación en nuestra cultura? En la década de los 90, con el recrudecimiento de los conflictos entre católicos y evangélicos en el estado de Chiapas, un articulista de la revista Contenido señalaba el absurdo, desde su punto de vista, de un conflicto en comunidades indígenas por algo que sucedió en Europa hace 500 años. Para el articulista era inconcebible que un conflicto tan viejo pudiera polarizar a comunidades mexicanas, pero los hechos demuestran que este conflicto es inevitable. El catolicismo indígena posee de forma congénita un alma medieval, una necrófila obsesión por las reliquias, un sincretismo inquebrantable, un feroz espíritu trinitario y la mano de la contrarreforma para aniquilar cualquier forma de disidencia. Así es que una vez más, ¿qué significa para nosotros el mensaje de la justificación por la fe? Significa el llamado de Cristo a la fe a todas las naciones de la tierra. Significa la posibilidad de que nuestro pueblo, cada persona pueda creer según el dictado de su propia conciencia. Significa la necesidad de que cada niño, cada joven, cada hombre, cada mujer, cada anciano puedan escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Es verdad que siempre habrá personas, como un autor del que hablaba el Vasco Universal, don Miguel de Unamuno, quien decía: no olvidaré en mi vida lo que me dijo en cierta ocasión un famosísimo y discutible escritor sudamericano hablando sobre religión. El hombre le dijo a Miguel de Unamuno: yo, amigo Unamuno, soy católico. Me atrae del catolicismo precisamente lo que a usted le repele. Y le diferencia de las demás confesiones cristianas: su lastre pagano, la pompa de su culto y el casuismo, sobre todo el casuismo, esa maravilla jesuística. También es cierto que siempre habrá evangélicos sectarios que confundan el evangelio con aculturación, es decir, que todos deban creer y vivir a la manera que esa persona cree y vive. Pero nuestro anhelo y oración es que en nuestro país y en nuestro subcontinente podamos alcanzar de una vez por todas la emancipación de la sentencia de Felipe II, que 5 siglos después sigue pesando en nuestro mundo hispánico. Felipe II escribió: y así podéis certificar a su santidad que antes de sufrir el menor quiebra del mundo en lo que a la religión y al servicio de Dios se refiere, perderé todos mis estados y 100 vidas que tuviese, pues no pienso ni seré rey de herejes. Felipe II dijo: perdería todas las Españas y 100 vidas que tuviera para mantener a este reino como un reino católico. Y hermanos, lo cumplió. Más aún, anhelamos la construcción de una sociedad verdaderamente cristiana en la que podamos ver el cumplimiento de las palabras del poeta sevillano Antonio Machado, quien decía: y que Felipe Austero, al borde de su regia sepultura, asome a ver la nueva arquitectura y bendiga a la prole de Lutero. Anhelamos la justificación definitiva del falso dilema entre nuestra identidad hispánica y la fe evangélica. Pero la pregunta clave aquí es: ¿enseña la Biblia sola fide? O mejor aún, ¿la enseñó Cristo? Aunque el maestro no la formuló teológicamente, no hay duda, sola fide es el mensaje del Evangelio. El Señor inició su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Dijo: el que oye mi palabra y cree
ha pasado de muerte a vida. Su promesa del paraíso al ladrón de la cruz no incluía ni rituales, ni buenas obras, ni sacramentos o cosas semejantes. Cuando sanaba a alguien le decía: tu fe te ha salvado. Todas estas sentencias eran las lecciones objetivas sobre la doctrina de la justificación por la fe. Más aún, la única ocasión en la que Cristo declaró justificado a alguien nos ayuda a tener la mejor visión de esta doctrina, y fue la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, del 9 al 14. Se ha argumentado, hermanos, que la justificación por obras que Pablo rechazaba era una condena a la justificación por las obras de la ley, es decir, por medios rituales judíos y no por buenas obras cristianas. Sin embargo, el asunto aquí es si la salvación es una obra de la gracia o es obra de algún esfuerzo nuestro. En palabras coloquiales, en buen español, la cuestión aquí es si creemos o no en la teología de la bamba. ¿Qué dice? Aquí andaba un hermano jarocho. ¿Qué dice la bamba? Para llegar al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. La escalera grande es lo que Cristo hizo. La chiquita es lo que le faltó. Y es lo que usted y yo debemos hacer según la teología católica. Ese es el problema, ese es el dilema. Si creemos o no en la teología de la bamba. Esta parábola habla de aquellos que se confesaban a sí mismos como justos. Obviamente el Señor aclaró a los suyos el lugar de las buenas obras en la vida cristiana. Les dijo que si nuestras obras no son superiores a las de los escribas y los fariseos, no podremos entrar en el reino de Dios. También dijo que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. John MacArthur dice respecto a este pensamiento: el punto de Jesús es claro. Él estaba enseñando que la justificación es solo por la fe. Ahí está toda la teología de la justificación, pero sin profundizar en una teología abstracta. Jesús nos descubrió claramente la imagen de una parábola. La justificación del recaudador de impuestos fue una realidad instantánea. No hubo ningún proceso, lapso de tiempo, ningún miedo al purgatorio. Dice el versículo 14 del pasaje que acabamos de leer, dice que regresó justificado a su casa. Obsérvese que el recaudador de impuestos entendió su propia impotencia. Debía una deuda imposible, no la podría pagar. Lo único que podía hacer era arrepentirse y pedir clemencia. Su oración contrasta con la del fariseo arrogante. No confiesa lo que había hecho. Sabía que incluso sus mejores obras eran pecados. Él no se ofreció para hacer algo por Dios, simplemente pidió la clemencia divina. Cuando vemos esto, hermanos, entendemos, Cristo predicó la justificación por la fe. Sola fide es el mensaje del Evangelio. Como conclusión, el teólogo luterano Albert Schweitzer dijo en su lucha contra el liberalismo teológico: como Jacob luchó en la antigüedad con el ángel, así la teología alemana pelea con Jesús de Nazaret y no deja que se vaya hasta que la bendiga, es decir, hasta que consienta en ser su siervo y permita que el espíritu germánico lo atraiga y lo ponga en nuestro tiempo y en nuestra civilización. Pero cuando el día despunta, el luchador ha de dejarlo ir. No cruzará el vado con nosotros. Jesús de Nazaret no permitirá que lo modernicemos. Como el personaje histórico que es, se niega a ser desvinculado de su tiempo. Jesús no tiene una respuesta para la petición: dinos tu nombre en nuestras propias palabras, en nuestro idioma y en nuestro tiempo. En cambio, bendice a los que luchan con Él, y aunque no pueda llevarlos consigo a capricho, sin embargo, como hombres que han visto a Dios cara a cara, reciben fuerza de sus almas y siguen su camino con renovado valor, dispuestos a batallar con el mundo y sus poderes. Schweitzer estaba de acuerdo con el autor de la epístola a los Hebreos, que dice que el Señor no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero nosotros sí cambiamos, el mundo sí cambia y podemos cambiar con él.
Es la razón por la cual los evangélicos creemos en una ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei, es decir, una iglesia reformada en constante reforma, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. Resulta pues imprescindible reflexionar sobre las implicaciones y aplicaciones de sola fide. Tengo algunas conclusiones y voy a tratar de ser breve en ellas. Quisiera hablar de sola fide y la justificación por logros. La Biblia enseña que la salvación es consecuencia de la infinita misericordia de Dios recibida por medio de la fe en el sacrificio vicario de Jesucristo. Pablo lo dice de manera clara: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, usted sabe el pasaje. Al menos teóricamente, incluso los católicos están de acuerdo con esto. Después vamos a decir por qué. Y lo vemos, hermanos, a la luz de la Declaración Conjunta Católico-Luterana de 1999 sobre la justificación. Vamos a citar un pasaje después de este documento y es interesante lo que vemos allí. Hasta hace unos años, católicos y evangélicos discutíamos si la justificación era por obras. Ya no discutimos eso, nadie pelea por eso ahora. Porque ahora el mundo ya no cree en la justificación por obras. Ahora el mundo cree en la justificación por logros. Lo dijo en los 70 Hans Küng, cuando decía: ahora lo importante no es el carácter, las cualidades, la moral, el testimonio de un líder, sea político, sea pastor, sino sus logros, el tamaño de su iglesia, el presupuesto que maneja. Eso le justifica. Juan Stam cita a un líder de una iglesia en Costa Rica, la iglesia más grande, que quiso cambiar de modelo, es decir, quiso cambiar de señora, dejó a la que tenía, tomó otra, en medio de un escándalo terrible, y cuando alguien se lo echa en cara, el hombre dice: sí, pero soy el pastor de la iglesia más grande de Costa Rica. Ahora el mundo cree en justificación por logros. Las iglesias valen por su tamaño, los pastores por los programas de televisión que tienen, por el presupuesto que manejan, etcétera, etcétera. La justificación por logros tristemente produce una sociedad cristiana basada ya no en el amor, sino en la competencia, donde los criterios de legitimación son el dinero y la fama. Produce una clase de cristianismo sectario que simplemente idolatra a los exitosos y ningunea a los no exitosos. Cuán diferente es esta visión de la visión que tenía Martín Lutero de la vida y del ministerio cristiano. En su introducción a la carta, en su comentario a la carta a los Romanos, Lutero dijo: el propósito principal de esta carta es destruir, deshacer, desbaratar toda sabiduría y justicia de la carne. Esto es, que todas las obras que son consideradas grandes entre los hombres y aún ante nuestros propios ojos, pero por mucho que sean hechas con el corazón sincero, dice, sean dejadas de lado y al mismo tiempo asentar en qué consiste el pecado. Lutero dice en su comentario a la carta a los Romanos que la carta tiene como propósito destruir la suficiencia humana. Y es verdad. 2. Sola fide y la justificación por muerte. R.C. Sproul plantea una idea sorprendente pero popular en nuestro tiempo. La idea, hermanos, de que la gente se salva por muerte. Dice R.C. Sproul: aquellos que sostienen la justificación por fe claramente son una minoría. Las opiniones más populares de la doctrina de la justificación por obras y la justificación por combinación de obras y fe es lo más popular, pero reflejan no tanto el punto de vista cristiano sino el islámico. Los musulmanes creen eso. Dependiendo lo que uno haga, si su pizarra tiene pocas notas malas, entonces la persona seguramente irá al cielo. Yo no sé, hermano, si usted ha ido a un funeral católico o ha sido testigo y todo el mundo dice que la persona se fue al cielo.
y los evangélicos decimos lo mismo. Me acuerdo del hermano, voy a recordar su nombre un momento, Bardomiano Patiño, que en alguna ocasión dijo: hermano, tuvimos una experiencia muy gloriosa, fuimos a sepultar a una hermana, dice, y en el panteón había un sepelio católico y 5 sepelios evangélicos. ¡Qué testimonio! Le digo: sí, hermano. O el católico pensó: ya se están muriendo los protestantes, ¿no? Todos decimos lo mismo, hermanos. Lo triste es que la mayoría de la gente piensa, evangélicos incluso, que si alguien vive una vida aceptablemente buena, si no viola, si no mata, si no comete un pecado grave, entonces seguramente tendrá el cielo asegurado. Dice Sproul, es un universalismo implícito que asume que todos se van al cielo cuando mueren. Tal vez Adolfo Hitler, Stalin no puedan hacerlo, pero serían la excepción. Obviamente el fundamento de este punto de vista es la idea de que Dios es bueno, la idea del amor y de la misericordia de Dios. Pero Sproul dice: nuestro Señor enseña una y otra vez que todos y cada uno de nosotros se presentará ante Dios y será responsable por sus pecados, hasta el punto que incluso las palabras ociosas que hayamos pronunciado serán llevadas a juicio. Nadie escapa del juicio de Dios. Todos debemos ponernos de pie ante este tribunal final y ser juzgados no con una curva, sino si estamos de acuerdo con los estándares de la justicia de Dios, un estándar que ninguno de nosotros podría alcanzar. 3. La justificación, sola fide, y la justificación por fe sola. El 21 de enero de 1530, los luteranos presentaron ante el emperador Carlos V la confesión de Augsburg o de Habsburgo, y su intención era presentarle una declaración de fe que le demostrara que los puntos de vista católicos y evangélicos no eran tan dispares, y lo que garantizó la tolerancia religiosa para los luteranos. Aunque el emperador otorgó libertad de conciencia a los luteranos, esta confesión no solucionó las diferencias entre católicos y evangélicos. La confesión de fe de Augsburgo dice: nuestras iglesias enseñan que los hombres no pueden ser justificados delante de Dios por su propio poder, méritos u obras, sino que son justificados gratuitamente por causa de Cristo mediante la fe, si creen que son recibidos en la gracia y que sus pecados son perdonados por causa de Cristo, quien con su muerte hizo satisfacción de nuestros pecados. Dios dice, llegamos a la justificación solamente por la fe. Pero fue este punto de vista justamente el que polarizó a católicos y luteranos. Y la respuesta tridentina, la respuesta del Concilio de Trento fue fulminante. Si alguno dijere que el pecador se justifica por la fe sola, entendiendo que no se requiere cosa alguna que coopere para conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y se disponga el movimiento de su voluntad, sea anatema. El Concilio de Trento respondió con maldición a la doctrina de la justificación por la fe. 469 años después, el 31 de octubre de 1999, la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica Romana firmaron una declaración conjunta sobre la justificación. En dicho documento leemos: en la fe, juntos tenemos la convicción de que la justificación es obra de Dios, del Dios Trino. El Padre envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, fundamento y postulado de la justificación de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, la justificación significa que Cristo es nuestra justicia, en la cual compartimos mediante el Espíritu Santo conforme a la voluntad del Padre. Juntos confesamos, solo por gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvadora, y no por mérito alguno nuestro,
somos aceptados por Dios y recibidos por el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a las buenas obras. Cuando uno ve a la Iglesia Católica afirmando esto, nos podemos sentir aturdidos. A ver, hay un anatema en Trento y ahora están firmando una declaración en la que dicen que solamente por Cristo, por la fe en Él, podemos responder al llamado del Evangelio. Esto es una evidencia de acercamientos entre católicos y luteranos que pueden darnos la impresión de que las diferencias van a desaparecer o están desapareciendo. Leí un documento católico en donde decía, bueno, los luteranos ya firmaron un documento con la Iglesia Católica, es necesario que los protestantes hagan cambios doctrinales y ya vuelven al redil y se acabó. En los hechos, sin embargo, las coincidencias sobre la justificación son más de forma que de fondo. Hoy día, al menos nominalmente, la Iglesia Católica sostiene la misma doctrina de salvación por gracia que creemos los evangélicos. Pero en la realidad la diferencia no radica tanto en la doctrina como en su aplicación. En otras palabras, la diferencia no está en el qué, sino en el cómo. Pues en la práctica, la cristiandad católico-romana y la cristiandad reformada proponen dos vías diferentes de aplicación de la redención. Los evangélicos creemos, es un encuentro personal con Cristo, un encuentro de fe que cambia tu vida. En la Iglesia Católica se dice, sí, estamos de acuerdo, pero es a través de la Iglesia, a través de la jerarquía, y en términos muy coloquiales necesitamos ver de a cómo le vamos a hacer para poder darte perdón, porque hay que pagar por los sacramentos. Para nosotros es una aplicación directa, inmediata y personal, y nos coloca en esta frase Lutero: aquel que quiera salvarse deberá imaginar que es el único ser humano y que los consuelos y promesas dadas por Dios en las Escrituras solo a Él le conciernen. Roma, en cambio, cuando hablamos de acceder directamente a la gracia, responde diciendo: extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Así es que podemos firmar cualquier documento, pero a final de cuentas el problema no es el qué, sino el cómo. Y esto puede, hermanos, evitarnos el error de caer en la impresión, ya estamos de acuerdo y comemos del mismo plato. No, la verdad, hermanos, es que de una manera muy hábil pueden firmar una declaración así, pero reservarse el derecho de aplicarla mediante la iglesia y concretamente la jerarquía de la iglesia. Yo espero, hermanos, que estas reflexiones sobre la justificación por la fe puedan llevarnos a revisar los fundamentos de lo que creemos y darle gracias a Dios por la vida de aquellos que se arriesgaron, su vida para que hoy día tuviéramos la bendición de creer como lo podemos hacer. Dios nos bendiga. Y le hacemos también entrega de un reconocimiento. El reconocimiento dice: la Convención Nacional Bautista de México y el Seminario Teológico Bautista Mexicano agradecen a Jorge Garay Ortiz por su conferencia La Biblia y solo la fe en Jesús, en el marco del proyecto Toda la Biblia nos lleva a Jesús, que por motivo de los 500 años de la Reforma, la Convención y sus seminarios realizaron en el año de 2017. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ya nos queda solamente una conferencia e invitamos al hermano Richard Serrano que pase con nosotros para poder comenzar con ella. Por favor, hermano. Adelante. En acuerdo con nuestro director, realmente más que una conferencia, quiero propiciar compartir algunos pensamientos breves y propiciar un diálogo en torno a las presentaciones que hemos recibido. Yo quisiera pedir a nuestros hermanos, si está la hermana Rubí, ¿está por allí?
se encuentra con nosotros nuestra hermana Rubí Barocio. Venga, hermana, por favor, y si podemos colocar otra silla, por favor, para que nuestro hermano Sánchez también, por favor, venga aquí delante, hermano, con nosotros, pase a la mesa. Y nuestro hermano Garay, quien acaba de exponer, vengan por favor acá. Entonces no voy a hacer otra conferencia. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Las presentaciones han sido sustentadas, rigurosas, académicas, serias. Y yo creo que podemos y debemos dar gracias al Señor por estos instrumentos que Él nos ha dado, para que esta fe que tenemos sea reflexionada, sea pensada, pero también esté impregnada, permítanme un movimiento leve, de espiritualidad, de compromiso cristiano. Yo quiero pedir nuevamente, de parte de todos, un fuerte aplauso para ellos. Porque vaya, lo que nos han presentado nos dice que durmieron poco, que dedicaron tiempo para leer, para resumir, para investigar y para bendecirnos. Muchas gracias, hermano. Y qué bueno que en medio de ellos dos está una mujer. Cuando se cumplan los otros 500 años, si Cristo no viene antes, dirán en algunas partes, y una mujer estuvo allí, en la celebración de los 500 años, hablando del lugar de las mujeres, y va a ser algo muy bueno para contar. Y si el hermano me ayuda, por favor, con la presentación, leyéndoles, escuchándoles y leyendo a otros tantos en estos días, quise tomar estos pensamientos breves para propiciar un diálogo con nuestros hermanos. Y pasemos, por favor. Es un riesgo siempre tratar de sistematizar los contenidos, las reflexiones, y formular cosas siempre tiene un riesgo de ser simplista y reduccionista. Sin embargo, todos estamos de acuerdo que las olas en buena parte resumen la sustancia evangélica de todo este proceso. Y leyendo a Juan Stam y a otros tantos, quise traer, porque creo que con relación a la presentación de la mujer en la Reforma, el asunto de la fe y de la gracia, yo quiero proponer esto. Cada una de estas grandes afirmaciones que vamos a ver en breve nos confrontan con la libertad. Estaba tratando de pensar y hacer un juego con la S de las olas y encontrar la idea que el hermano nos recordó, alude a suficiencia. La suficiencia y la virtud y el poder vienen de Dios. No están en nosotros y en estructura alguna, en sistema alguna, en poder humano alguno. La suficiencia está en Dios. Eso nos recuerdan estas afirmaciones reformadas. Pero quise también tocar la palabra salud o sanidad. La vida, la salvación, está solamente en Dios y en su gracia, en la fe. Y la última, que ahí es donde quiero centrarme un poco para tratar de aterrizar, no porque no lo hicieran, sino nuestro hermano nos dejó un buen preludio. Todo esto que ustedes nos han dicho, ¿cómo aterriza en América Latina? ¿Cómo aterriza en la espiritualidad que está requiriendo este tiempo? ¿Cómo aterriza en los modelos de liderazgos? ¿Cómo aterrizar esta idea de la Biblia y la fe, la Biblia y la gracia, la mujer en un ambiente como esto, que es el seminario? ¿Qué será de las mujeres que salgan acá luego cuando gradúen? Yo estaba hablando con Eunice. ¿Dónde estás, Eunice? De Puebla. Ella me contaba su testimonio y le preguntaba a Eunice, ¿cómo traduces los 4 años que ya tienes acá en el seminario? Al salir de acá, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué pudiéramos decir, nuestra hermana a Eunice, que está pendiente todavía de una cultura donde la mujer no tiene voz, no tiene rostro, está confinada a ser la esposa de un pastor? ¿Cómo podemos aterrizar esta espiritualidad, hermano Garay, de la angustia, la espiritualidad de la angustia? Y usted lo contestó, la angustia no desapareció en la vida de Lutero. Nuestros seminarios dan lugar para que esa angustia se exprese. Hay tiempo en un salón para hablar de esa angustia. Y yo puedo decir que en mi tiempo de seminarista ingresé con angustias y grietas y muchos dolores. Y la iglesia era punitiva y el seminario no tenía tiempo para que yo expresara. Y tuve mucho dolor por mucho tiempo por esas angustias. ¿De qué manera revisar entonces esta espiritualidad nos convoca
abrir espacio, hacer comunidades donde la angustia se exprese, porque tener fe no es ausencia de duda. Incluso es seguir confiando en Dios aunque no comprenda, sin eludir el compromiso de comprender para que mi fe sea significativa. El Señor que se junta en el camino de Maús como un modelo de espiritualidad no se angustia de mis preguntas. Cuando camino con los hombros encorvados, con la mirada en el piso y tengo tanta pregunta, incluso acuso al que va al lado mío diciendo, ¿eres acaso tú el único que no sabe lo que estoy pasando? Y él no se escandaliza y se une conmigo en el camino de la duda, de las preguntas y del desánimo, me lleva a la Escritura y luego me sienta en la mesa de la comunión y la misión. ¿Cómo bajar entonces esta espiritualidad? A los pastores, hermano Sánchez, la gracia. ¿Podemos decir que nuestra educación teológica es una educación de la gracia? Podemos tomar el cuadro de Rembrandt y hacer que nuestros seminarios sean seminarios de la gracia. Y preguntaría también para usted, o diría, estos dos riesgos que han acompañado siempre al cristianismo. El riesgo de añadirle la gracia a lo que no está, se convierte en legalismo. Y el riesgo de quitarle también a la gracia la respuesta comprometida y agradecida, charis, o carisma, gracia, y eucharis, gratitud. ¿Qué tendencias tenemos hoy, hermano Sánchez, de legalismo? Cuando las disciplinas se convierten entonces en logros. ¿Qué tendencia también tenemos de laxitud? Porque son las dos tendencias de añadirle o quitarle, de vivir de una manera libertina. O sea, ¿cómo hacer para que entonces volver a la reforma sea un llamamiento, una espiritualidad de integridad, de justicia, de que vale la pena seguir buscando la santidad del Señor, aunque todo se corrompa, aunque las estructuras se corrompan y estén buscando prebendas de riqueza y de poder temporal? ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo aterrizamos eso a América Latina, el sujeto de la mujer? ¿Cómo aterrizamos esto a una espiritualidad en América Latina donde no sea el poder, el prestigio, tantos miembros, sino que podamos caminar con angustia? ¿Cómo lo aterrizamos para que esa gracia siga siendo el modelo de ser un seminario, el modelo de ser iglesias? Quisiera entonces permitirles, pasemos por favor rápidamente a decir, si pasamos la lámina, sigamos en honor al tiempo. La sola gracia nos libera del legalismo. Entonces, proponer la libertad cristiana de las mujeres, de los niños, de los liderazgos, de los ministerios de la educación teológica, la sola gracia nos libera del legalismo. Sigamos por favor, y en decir que la sola escritura, lo decía nuestro hermano Sánchez, nos libera del autoritarismo dogmático. Necesitamos doctrina, sí, definitivamente, pero no dogmatismo. Y a veces en los seminarios puede que corramos el riesgo de preparar a personas dogmáticas cuando les enseñamos a tener las respuestas finales en vez de enseñarlos a preguntar con humildad y a seguir buscando y a entender que ninguna teología, sea patrística, medieval, reformada, moderna y posmoderna, tiene la última palabra de nada. Son simplemente intentos de comprender la fe y traducir esa fe de manera significativa. ¿Será que nuestros seminarios estarán formando a seres no dogmáticos, aunque tengan fe, identidad evangélica, pero que entiendan que nadie tiene el protocolo de pretender y el monopolio de pretender resumir el evangelio en un sistema teológico? La otra, por favor, el sacerdocio de todos los creyentes. Y hay mujeres allí. Nos libera del clericalismo. ¿Cómo cambiaron las cosas a partir del siglo III? En una estructura más jerárquica, las mujeres comenzaron a ser relegadas. Y cuando nuestra hermana nos hablaba después comenzaron a relegar a las mujeres. ¿Y hasta qué punto? Hoy necesitamos también una reforma de ese clericalismo en nuestro tiempo. Y recordar que el sacerdocio del creyente abre lugar a los jóvenes. Y los jóvenes tienen cosas que decir. A los niños, a las señoritas, a las mujeres, a los ancianos, todos tienen acceso a Dios y pueden y deben participar de la fe, de la iglesia y de la misión. Pasamos, por favor,
La iglesia reformada, siempre reformándose, nos libera del tradicionalismo estático, de pensar que ya la iglesia está acabada, en vez de pensar en una comunidad que el Señor sigue edificando, sigue sanando, sigue transformando. Cada generación de cristianos tiene el compromiso de preguntarse qué tanto nos parecemos a la fuente del Evangelio, qué tanto estamos reflejando el carácter de Cristo, qué tanto estamos proponiendo una comunidad alternativa que incluya a todos para amarles, para transformarles, para darles esperanza, o simplemente somos una iglesia que se quedó allí con una fecha de vencimiento, o se convirtió en un almacén de sal, pero perdió la capacidad de dar buenas noticias a las nuevas preguntas que se están haciendo. Como presentaba nuestro hermano Garay, el desafío de nosotros y de los cristianos de todos los tiempos es lidiar con esta tensión. Cómo ser fieles al Evangelio que no cambia, pero a la luz de nuevas preguntas que sí están cambiando. Cómo vivir el Evangelio en Chiapas, cómo vivir el Evangelio en esta Venezuela, cómo vivir el Evangelio en América Latina. Cómo aterrizamos esa comunidad del Evangelio a ser una comunidad viva, de esperanza, de transformación, que no solo anuncia una sana doctrina, sino que demuestra un amor que transforma y llena de esperanza a la gente. Y finalmente, la gloria sola para Dios nos libra de las idolatrías abiertas o veladas. Cuando se busca la gloria de una denominación, así seamos protestantes. Cuando se busca la gloria de un ministerio, cuando se busca la gloria de un autor, cuando se busca la gloria de un potentado, es decir, que parece que podemos declarar o formular bien las olas de la reforma y sin embargo tener un serio problema con su práctica, porque tenemos idolatrías veladas o abiertas. Toda la gloria no es de Dios, queremos compartirla con Él. Yo quisiera conceder a algunos que se pongan de pie y pudieran formular algunas preguntas, pueden dirigirlas directamente a alguno de ellos o ella. Y les recuerdo, hemos estado entonces tratando estos temas: la mujer cristiana y la reforma. Yo que las muchachas pregunto: la Biblia y solo la gracia de Dios. La Biblia y solo la fe en Jesús. Con esto en mente de no solo formularlo, explicarlo como bien lo han hecho y conectado. No estoy diciendo que no lo hayan hecho, sino esas preguntas de conexión, de aterrizaje que usted le inquietó, cómo se traducen esas cosas en la vida cristiana de este siglo XXI, de México, de América Latina y de las cosas que nos inquietan y que nos están convocando a seguir preguntando. Entonces, si es así, por favor, voy a conceder a unos 5 o 6 hermanos que se levanten y por favor no nos haga otra presentación. Le podemos recomendar para invitarle el año que viene o cuando se cumplan los otros años de la reforma, pero no más haga la pregunta. Y nuestros hermanos van a estar listos, yo estoy seguro, para bendecirnos con sus respuestas. Así que 5 o 6 hermanos que concretamente, tenemos uno por acá, me gustaría que los jóvenes pregunten, por favor, que las hermanas pregunten, por favor, que los pastores y maestros pregunten. Aquí estamos preguntando, nadie tiene la respuesta final, aquí nadie vino a dar cátedra, estamos celebrando un gran acontecimiento, pero no como un hecho estático, sino como algo que tiene vida y que nos convoca a una perspectiva de la fe, hacia dónde va el Evangelio y qué nos está moviendo el Señor. Así que les vamos escuchando. Adelante, pastor. Después de estas reflexiones, estaremos listos para que el clericalismo denominacional pueda vencer el problema del ministerio de la mujer pastor. Es mi pregunta. ¿Puedo agregar algo? Cierta fraternidad ministerial, también es un nombre neutral, fraternidad ministerial, habrá con la intención objetiva de decir fraternidad es más todos. Es un acotamiento. Gracias. Vamos anotando por allí. A ver,
¿Quién más levantó la mano? A ver, joven, adelante. Mi pregunta sería la presencia o la democratización del ministerio en las redes sociales, así como estas redes informales han constituido un nuevo modelo de evangelismo para la vida del siglo XXI. Comenzamos jóvenes, se pasan desde 7 y 8 horas diarias delante de una computadora. Lo que fue para los primeros cristianos el camino romano, ¿verdad? La imprenta para los reformadores. ¿Qué pasa con nosotros hoy? El evangelio y los medios de comunicación y dónde están las personas. Interesante. A ver, ¿quién más levantó su mano? ¿O quién quiere hacerlo? Una pregunta, una observación, una inquietud. Adelante, aprovechemos. ¿Alguien más? ¿O lo hacemos democráticamente o dedocráticamente? Si alguien quiere, a ver, adelante, hermana. Me gustaría saber, hay mucha controversia a las preguntas que se comentan, aunque yo no soy de pastoras, yo lo digo de esposas de pastor, que regularmente en los tiempos actuales de muchos lugares que yo he estado, a las esposas de pastor también les llaman pastoras, porque es un ministerio que se está realizando junto con el esposo, pero en muchos lugares, en muchas partes, o en nuestra denominación, no es bien vista. Ya. ¿Habrá alguien más? Les recuerdo, las mujeres, la fe y la gracia, según la Biblia, la palabra de Dios. Estamos pensando en torno a estas ideas fecundas y ricas. ¿Habrá otra persona? Adelante, hay dos más, dos jóvenes. Por allá, hermano. A 500 años de la Reforma Protestante, ¿qué reformas creen ustedes que nosotros como cristianos evangélicos o bautistas, en la práctica, a 500 años de distancia, qué reformas creen que ustedes que debemos de promover? ¿O qué reformas necesitamos pues echar mano a ellas, ¿no? Porque, como decía el hermano Garay, en la práctica o en el papel o en la creencia puede haber algo, pero hay mucha diferencia en lo que se vive, en lo que se piensa o en lo que se entiende. Entonces, yo ahí le decía a un compañero, ¿no? Que en el caso hipotético de que desaparecieran 30 pastores de una convención, no nos damos abasto para satisfacer la necesidad de estas 30 iglesias que saben que no necesitan el clericalismo de un pastor, pero en la práctica tendrían serios problemas internos por no tener la figura. Esa sería mi pregunta. Gracias. Y terminamos con nuestro hermano por acá, pastor. Adelante. Pastoralistas.
autónomo, la autonomía de la iglesia, dice. Claro. Bien. ¿Y cuál sería el planteamiento, hermanos, para nuestros hermanos, para la mesa? Bien. Sí, de todas maneras, como lo dije, quiero aclarar que no quería minimizarlo y hay mucha dignidad en eso. El punto es hacer eso porque Dios me lo encomienda o porque la cultura y los hombres me lo imponen. Esa es la gran diferencia. Porque no hay igual de condiciones para un hombre que para una mujer. Y eso no viene de Cristo, ni tiene que ver con llamamiento, sino con imposiciones de la cultura. Entonces, si es lo que Dios puso para mí, yo lo hago bien. Y si alguien sabe de trabajar bajo bastidores porque la cultura les ha frenado, han sido las mujeres. Ellas nos pueden dar cátedra a nosotros de eso. Pero es triste ver una mujer confinada a algo, no por llamamiento de Dios, sino porque los hombres, especialmente machos, quieren. Y es la diferencia. Con esto, entonces, vamos a escuchar a nuestros hermanos. No sé si habrá manera de tratar de recoger y recordar, pero tienen libertad, hermanos. Y tratar de responder esto nos puede llevar a una vigilia y no vamos a tener vigilia. Pero de alguna manera vamos a compartir como hermanos y pedir que el Señor nos ayude en este caminar junto. Adelante, hermano Garay. Podemos responder recordando cuál era la pretensión fundamental de la reforma, y fue volver a Cristo y volver a la Biblia. Yo creo que esta visión clara de regresar a Cristo y regresar nos puede quitar muchos dolores de cabeza o nos puede meter en otros, pero a final de cuentas sabemos que estamos haciendo lo que Él quiere. Los reformadores jamás pretendieron crear una nueva iglesia. Sí. Si hubo un enemigo radical de que la iglesia luterana se llamara luterana, fue Lutero. Claro. Él nunca pretendió formar una iglesia nueva. Él quería que la iglesia volviera a la pureza evangélica. Y yo creo que si tomamos en cuenta cuál fue el espíritu que movió la reforma, y fue regresar a Cristo y regresar a las Escrituras, nos puede quitar muchos problemas y despejar muchos nubarrones. Y recordar, está en Cristo, está en volver a Él, está en volver a su palabra, y tendremos que tomar decisiones y confrontar tradiciones, pero a final de cuentas sabiendo que estamos haciendo lo que la Biblia enseña y lo que Cristo dice. Gracias, hermano Garay. Reformar es tratar de volver algo a su origen, a la fuente, y a beber de la fuente del Evangelio, de la gracia de Cristo y la palabra. A ver, adelante, mis hermanas. Bueno, yo sabía que esto iba a traer controversias, el tema de la mujer, pero creo que yo como historiadora, no soy teóloga, pero como historiadora y como creyente, creo que el hecho de que a la mujer se le haya relegado no es cuestión bíblica, es cuestión de tradición. Entonces, yo creo que ahí es la respuesta.
totalmente. La respuesta es, el Señor nos pone a todos, hombres y mujeres, en un ministerio. Y ese ministerio debe de ser llevado a cabo bajo su bendición, bajo su cuidado y sobre todo bajo la palabra. Ahí es, yo creo, que donde podemos encontrar la respuesta. Y a lo largo de la historia, las tradiciones, los pueblos, las costumbres, es lo que ha relegado a la mujer. Entonces, como dicen, ¿qué reformas podemos hacer? Bueno, volver a la palabra del Señor, donde para Él hombre y mujer son iguales y reciben la misma gracia y viven la misma fe. No hay diferencias. Gracias, hermana. Hermano Sánchez, adelante. Quiero empezar con un comentario que a lo mejor parece chusco, pero que revela mucha verdad. Hace muchos años en este seminario se ofrecía el título de esposa de pastor, como un título. Es decir, era un programa en donde se daba un cierto número de materias y se daba al pastor o al varón, se le daba el título de licenciado en teología con idiomas bíblicos y todo aquello. Y la esposa, si quería solamente tomar algunas poquitas materias, se le daba el título de esposa de pastor. Y yo siempre me pregunté, ¿y por qué no se cambian los papeles? Porque a veces veíamos más virtudes y capacidades en ellas que en él. ¿Y por qué no se le da el título de esposo de pastora? Digo, simplemente para medio equilibrar ahí el asunto, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que menciona mi hermana Rubí. Definitivamente la distinción entre hombre y mujer, entre el ministerio de la mujer y el ministerio del hombre, tiene muchas más raíces en las cuestiones culturales que bíblicas. Si vamos a lo que la Biblia dice y qué es lo que propone el hermano Garay, yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer, volver a la Biblia. Yo lo que veo en los púlpitos, en las escuelas teológicas, en los seminarios, es un énfasis hacia números basados en alabanzas y prácticamente en espectáculos que se dan al frente. Y si además hablas como brasileño, vas a tener seguro una iglesia gigantesca, ¿no? Entonces, si hablas portugués y tienes un buen show cada domingo, pues, no hombre, hasta pagas por sufrir, ¿no? Pero la pregunta aquí es lo que decía el hermano Garay, ¿no? Es regresar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En mis clases de hermenéutica y en mis clases en otros ámbitos yo les pregunto, ¿qué dice el texto? Ahora, en Génesis 1:1, ahí en el relato de la creación, dice, y Dios, ¿cómo dice? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dice, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces yo entiendo que el hombre como especie tiene dos versiones, la masculina y la femenina, pero es un hombre como especie. Entonces pone en dos diferentes versiones, lado A y lado B, pero es el mismo hombre. Y es lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando pensamos en el ministerio de la mujer, yo sé que nos metemos en todo este ámbito sexista, machista, etcétera, pero lo que la Biblia enseña es que somos el mismo ser.
en distinta versión, en una versión masculina y en una versión femenina. Y eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, lo que preguntaba Fito, ¿no?, acerca de el valor del ministerio de la mujer, es algo que la Biblia desde Génesis, desde el mismo capítulo 1, defiende o propone, más que defender, porque nadie la está atacando, sino propone. Es decir, la igualdad entre la una y el otro, ¿sí? Entonces, lo que me pareció muy interesante lo que la hermana Rubí expuso en cuanto a todas estas, y yo tengo que primeramente agradecerle y después confesarle mi ignorancia, hermana, por toda esta pléyade de mujeres preciosas que durante ese tiempo aparecieron y con sus virtudes y sus defectos, como hombres tienen virtudes y defectos, participaron en esta reforma desde el punto de vista de la mujer. Entonces, volver a la Escritura y ver qué es lo que la Biblia dice antes de querer saber cómo la interpretamos. ¿Qué dice el texto? Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo quiero recordar también lo que ha llegado a ser una máxima protestante. En lo esencial, decía alguno, unidad. Porque no vamos a entrar en un relativismo tal de que vamos a decir que hay cosas que no son fijas, hay cosas que tienen identidad evangélica y no vamos a transar. En eso necesitamos unidad. En lo secundario, hay tantas cosas de forma, de gobierno, de organización, que tengamos tolerancia. Pero decía la máxima también, en todas las cosas caridad. Porque no vamos a permitir que una interpretación de algo esencial o que una distinción en algo secundario nos vaya a llevar a pelearnos, a odiarnos y a olvidar que somos hermanos, que hay una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautismo. Sintámonos privilegiados. Gracias, director Daniel Jiménez, por propiciar este momento, a todos los estudiantes que pudimos venir acá a nuestro seminario a celebrar la reforma, a recordar la bendición del Evangelio, la bendición de Cristo, la fe, la gracia, la palabra de Dios bendita, y a suplicar al Señor que nos ayude a ser más como Cristo y a hacer esas comunidades del Evangelio, esos anunciadores de esa fe, de esa gracia y esos demostradores también del amor y el poder del Señor. ¿Qué les parece, por favor? Quisiéramos quedarnos más tiempo preguntando, conversando, pero sé que algunos deben salir. Sí, por favor, suplico otro aplauso para nuestros hermanos por su esfuerzo. Hemos tenido, creo que están de acuerdo conmigo, sendas y muy dignas presentaciones para este ambiente académico, riguroso y demás, pero con sustancia también de espiritualidad. Pudimos ver el corazón de nuestros hermanos. ¿Nos notaron? Sus ojos humedecidos, su corazón ardiente, porque no están allí simplemente hablando de cosas. Ellos son creyentes en Jesús, aman al Señor. Así que muchas gracias, hermanos, bendiciones para su vida. Gracias por bendecirnos. Hermano director hermano, venga, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, a todos los que participaron. Muchas gracias, hermano, por este momento donde pudimos escucharlos a todos y por llevar esta conferencia de alguna manera. Les agradecemos también a ustedes su asistencia y los invitamos a que mañana estén con nosotros. Estaremos igualmente de las 4:30 a las 8:30 de la noche y les agradecemos mucho el tiempo que se han tomado y gracias por su participación. Démosle un fuerte aplauso a todos nuestros conferenciantes del día de hoy, por favor. Muchas gracias. Hasta mañana.